en esta obra para hacer posible que este lugar, que estos tiempos, todo esté apto, propicio para que le demos la gloria y la honra al Señor. Gracias, muchachos. Gracias al Ministerio de Danza también, que colabora en este tiempo. A usted que viene y recibe con amor, con cariño, aquel que nos visita. Usted que nos visita hoy, sea bienvenido, bienvenida, siéntase. Ojalá que le podamos hacer sentir como que llegó a un lugar que tiene vida, que tiene propósito, ya sea que usted venga hoy por primera vez, por segunda vez, que esté de aquí de paso, que esté buscando un lugar para congregarse, porque en este año usted se determinó que algo diferente tiene que pasar en su vida, sea la razón que le haya movido a este lugar. Déjeme decirle, detrás de ello está el Señor, porque es el Señor que añade a su iglesia a los que deben de ser salvos. Gloria a Dios por aquellos que entienden la voz de Dios, el llamado de Dios, y que se les hace esa convocatoria para estar aquí presentes. Déjeme ponerle un poquito a usted que de repente no vino la semana pasada, o usted que nos visita hoy, usted que estuvo la semana pasada y que tal vez ya se le ha diluido un poco el mensaje. La semana pasada arrancamos hablando acerca de la necesidad, de la importancia de morir al yo. El verso que citamos de punto de partida, Juan capítulo 3, versículo 30, nos dice y nos recuerda Juan diciendo, es necesario, Juan el Bautista diciendo, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Así que extrajimos de ahí una palabra, es menguar. Diga conmigo, menguar. Es necesario que yo cada día mengüe para que Él crezca. Es la condición del crecimiento de Dios en mi vida, es que yo le dé más lugar y espacio a Él en mi vida. Yo le dé más tiempo en mi vida, yo pueda entregar más de mí para que haya más de Él en mi vida. De lo contrario, Dios sigue ahí esperando. Es necesario que Él crezca, pero para eso yo debo menguar. Citamos también, y lo citamos nada más, hoy lo vuelvo a citar, una vez más estamos recapitulando lo que dijo Pablo en 1 de Corintios capítulo 15 versículo 31. Pablo literalmente dijo, os aseguro, hermanos, que cada día muero. Usted y yo debemos morir al yo para que el Señor se pueda ensanchar. Así que agregamos otra palabra a esas tres claves que dimos la semana pasada. La primera es menguar, la segunda es morir. Os aseguro, hermanos, que cada día muero. En mi vida debe morir algo cada día de lo que no pertenece al reino de Dios, a la verdad de Dios, a la justicia de Dios. Y por último, leímos Hebreos capítulo 12, allá en el versículo 28, si no mal recuerdo, y hablamos de aquellas cosas que debían ser removidas. Versículo 26, 27 y 28. 27 dice, aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que la tercera palabra que agregamos es aquellas cosas movibles, remover lo movible. Usted y yo nos corresponde remover, arrancar todo aquello que es movible, que es temporal, para que se establezca lo eterno en nosotros. ¿Y qué es lo eterno? Su palabra, su deidad, su amor, su favor, para que juntamente con su palabra yo pueda permanecer. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y sin duda todos aquellos que en ella permanecen. Así que abrimos hablando de la necesidad de morir a ese yo, para que podamos darle libertad a Dios de manifestarse en nuestras vidas. La fe sin obras, dijimos también, es muerta. Así que su fe, la fe que usted profesa como hijo de Dios, como hija de Dios, como seguidor de Cristo, la fe que en usted se está despertando por el oír la palabra de Dios,
va a estar sustentada en la necesidad de dar pasos, acciones que te lleven a tener una vida que demuestre que el Señor está presente en su vida. De lo contrario, y repito esto, de lo contrario nada más nos enamoramos de una organización. ¿Cuántos están enamorados de la organización? De lo que somos como organización. ¿Podría usted estar mal orientado, mal enfocado, y esto no lo llevaría hacia el Padre? Usted y yo debemos amar a Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Si usted ama la organización, y está bien que la ame, pero si ama la organización sin amar a Cristo y sin seguir a Cristo, amado, no va a llegar al Padre. Está bien amar lo que somos y lo que representamos, pero nuestros ojos deben estar puestos en Cristo, el autor y el consumador de nuestra fe. Así que no se enamore de un lugar, no se enamore nada más del pastor, porque el pastor es muy pura vida, me saluda, me da la bienvenida. No, ámeme, eso sí, pero no me siga a mí, ¿sí? Yo no tengo la culpa de haber nacido guapo, ¿verdad? Y usted quiera admirarme mucho, pero ya eso me viene por... es natural, ¿sí? Pero a quien usted debe amar y a seguir es a Jesucristo, para que en cada uno de ustedes se manifieste la vida de Cristo, punto y aparte, ¿sí? ¿Cuántos nacieron guapos? Levante la mano. Sé que hay un poco de guapos, y guapas, sí. Yo me la creí, ese es el problema. Si usted no se la creyó, allá usted. Estuvimos viendo también, y con esto cierro el resumen, que no nos habíamos acercado, la misma cita de Hebreos capítulo 12, versículo 17 en adelante, no nos habíamos acercado al monte que se podía palpar, al monte que si se tocaba caían fulminados, sino que nos habíamos acercado a Jesucristo, a la roca viva, al Dios eterno, en Él donde las cosas son verdad. Nos hemos acercado a Él, y básicamente nos acercamos a Él porque Él ya se acercó a nosotros. En Mateo, yo encuentro que Juan el Bautista está saliendo por las calles de Jerusalén, de Israel y alrededores, y les está diciendo a la gente: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Pocos días después, habrán pasado pocos meses, cuando Jesús viene exactamente con la misma predicación. Véala conmigo, por favor, en Mateo capítulo 4, versículo 17. Dice: entonces comenzó Jesús a predicar. Estamos hablando del hombre de mayor influencia sobre todas las generaciones, al que le atribuimos el antes y el después. Estamos hablando de aquel que hizo una obra única y preciosa, que en 3 años y algo de su vida hizo la obra de mayor impacto sobre todos los tiempos. Este viene a la tierra como hombre, nace de una mujer, crece en una familia, obedece a padre, obedece a madre, aprende todo lo que tiene que aprender respecto a la ley, aprende todo lo que tiene que aprender respecto a las conductas y costumbres de su cultura. Pero cuando inicia el ministerio para lo cual Dios le había enviado, cuando inicia la obra más gloriosa de todos los tiempos, no empieza con un gran show. En aquel tiempo no habían estadios, se conocían como los coliseos. No empieza una obra en el coliseo más grande de la ciudad de Jerusalén, no empieza con pancartas, no empieza con publicidad y toda clase de promoción.
empieza con un discurso así pequeño, para anunciar, eso sí, algo demasiado grande. Jesús viene a dar su primer discurso, su primera predicación, sus primeras palabras. ¿Y qué cosa? Eran mensajes, discursos y palabras que ya se habían dicho. ¿Qué ganas de ir a un lugar y pagar la entrada para ir a oír lo que alguien ya dijo? Está raro eso, ¿verdad? Bueno, Jesús lo hizo, nada más que no cobró entrada. Jesús viene e inicia su predicación, pero a diferencia de Juan, que era un anunciador, precursor del camino del Redentor, Jesús en esta ocasión está trayendo la vida de la palabra y de lo que está diciendo, para que todos aquellos que le escuchaban y le miraban pudieran experimentar. Amados, en usted y en mí debe haber la consigna de prestar atención a la palabra y al mensaje, para que nosotros podamos revisar y que nosotros podamos escudriñar en nuestro ser si la palabra o es nada más un anuncio o está teniendo efecto en nuestra vida, o si está teniendo en nosotros la manifestación de la vida misma de la palabra. Jesús viene y dice lo mismo que dijo Juan: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero esto no es un simple mensaje, ni la repetición de uno. Esto no es simple y sencillamente el mensaje más fácil y sencillo que Jesús pudo haber sacado. Jesús mismo representaba aquel reino. Ya no era el anuncio, era la misma representación del reino de los cielos bajando a esta tierra, lo que traduzco como justicia de Dios viniendo a esta tierra, verdad de Dios viniendo a esta tierra, para darla a conocer, para que la gente entonces viviera bajo esa justicia y viviera bajo esa verdad. Ahora, hago un paréntesis. Cuando un rey en aquellos tiempos venían y conquistaban una nación, ponga atención a esto, porque ese paréntesis tiene el propósito de que usted medite en ello cada vez que seguimos hablando. Un rey venía y tomaba una nación y lo hacía a la fuerza, ¿sí o no? Lo hacía con muerte, lo hacía con violencia, arrebataba a las mujeres, se llevaba a los niños, mataba a cuantos hombres se oponían y a cuantos vivían los hacían esclavos, ¿sí? Usted puede leer los propósitos de un rey, usted lo puede leer en el primer capítulo, por ejemplo, por citar un ejemplo de Daniel, le dice el rey: vayan, busquen muchachos de esta categoría, enséñales las leyes, enséñales la lengua, gente que sea entendida, que puedan servir a quien. Listo. El propósito era subyugarlos, era ponerlos al servicio de la nación, al servicio del rey. No tenían opción de simple y sencillamente elegir en su vida. Ahora ya estaban bajo un gobierno. Esa era la figura de la conquista, la figura de la esclavitud. Y ahora vivían bajo un nuevo estándar de vida, bajo nuevas leyes, bajo un nuevo idioma, bajo un nuevo gobierno. Cierro el paréntesis. Cuando Jesús vino, no vino con violencia. Cuando Jesús vino, no vino con armas. Cuando Jesús descendió, no vino arrebatando mujeres, ni niños, ni matando hombres, ni esclavizando hombres. Pero su propósito en esta tierra tenía como propósito traer y establecer el gobierno de Dios, del reino de Dios en esta tierra, para que hubiesen hombres y mujeres que le sirvieran, que aprendieran sus leyes, que aprendieran su cultura,
que aprendieran del estilo de vida en su reino, que vivieran bajo los estándares de su reino. Y a diferencia de ser esclavos, Dios, a través de su Hijo y de lo que vemos en su palabra, no nos llama esclavos, sino hijos. Y si hijos, también herederos. A partir de que Jesús viene a esta tierra, se establece un gobierno con una nueva justicia, con un nuevo orden, con una nueva verdad. La gente de aquel entonces más o menos lo entendió. Por eso Juan venía diciendo: arrepiéntanse. Ustedes han estado viviendo a su antojo. Se ha acercado un nuevo reino, arrepiéntanse. Y dice que las multitudes salían a Juan. Ellos saben que vivían cual al antojo de ellos. Dice que las multitudes salían al desierto, seguían a Juan y se arrepentían, se golpeaban el pecho porque querían vivir bajo ese estándar. Ellos esperaban al Rey de Reyes, ellos estaban a la espera del Mesías, conocían la profecía, conocían la verdad. Mas cuando llegó, no se dieron cuenta, lo mataron. Bueno, sabemos que se cumplía la escritura. Jesús mismo lloró ante la ciudad, porque nunca entendieron, porque nunca lo vieron, porque nunca lo llevaron al corazón. Ahora, ese es un espejo para que usted y yo veamos. Ese es un espejo para que usted y yo entendamos, porque podría estarnos pasando exactamente lo mismo que a los judíos de aquel entonces. Jesús viene a esta tierra. Abra su Biblia en Mateo capítulo 5. Vaya conmigo un momento a Mateo 5. Y vea, hacía poquito Jesús estaba predicando: arrepiéntanse, porque el reino, porque la forma de gobierno, porque la verdad de Dios, la justicia de Dios. Y vea cómo Jesús comienza a hablarles de ese gobierno, de ese nuevo reino, de esa nueva forma de vida. En el capítulo 5, Jesús comienza a hablarles de la justicia de Dios, de la verdad de Dios, principios sobre los cuales nosotros debemos vivir. Y ahorita vamos a leer algunos pocos de cientos de versículos que hay que hablan acerca de la justicia de Dios, Dios juez justo y verdadero, porque ese es Dios y bajo ese gobierno estamos usted y yo. Jesús en el capítulo 5 versículo 21 comienza diciéndoles a aquellos que escuchan: oísteis que fue dicho. Subraye esa frase si usted se permite rayar la Biblia. Oísteis que fue dicho, y comienza a citar: no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio. Versículo 22, pero dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. El gobierno en que vivían los hombres de aquel tiempo y las mujeres de aquel tiempo era rudo, era estricto, era ojo por ojo y diente por diente. El que a espada mataba, a espada moría. Pero el nuevo gobierno de Jesús viene hilando más fino. La justicia de Dios y la verdad de Dios viene hilando más fino. Y le dice: no matarás, oíste que fue dicho. Pero ahora yo le digo, en la justicia de Dios, en esta forma de gobierno, si usted se enoja contra su hermano. Entonces, hago otro paréntesis. La semana pasada, por eso hice el resumen, estábamos hablando de la necesidad de morir al yo, ¿cierto? Ahora, si en esta forma de gobierno que usted vive, que es el gobierno de Dios, usted entiende que en la justicia de Dios no obra el pecado, y ahorita lo vamos a leer en Santiago. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si usted y yo entendemos que ya no es una cuestión de matar a alguien, ya es el hecho de tan solo si yo estoy permitiendo ira, enojo contra mi hermano, en el gobierno de Dios, en la justicia de Dios, en la verdad de Dios que debemos andar, dice:
ya usted está pecando. Entonces hay algo que tiene que morir en nosotros, ¿sí o no? ¿Cuántos se enojan con la mujer? Oye, hay pocos valientes aquí. ¿Cuántos se enojan con la mujer? Todos, no conozco ninguno. Que aquí le tiembla las patas para decirlo. Que usted gane el pleito a otros 100 pesos, porque se enoja, se enoja. No se trata de ganar aquí ningún pleito. Todos nos enojamos, mi amado. Pero la justicia de Dios, la verdad de Dios dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Cuántos dejan que la ira tome el control en sus vidas? ¿Cuántos están permitiendo que la ira tome el control sobre sus vidas? En el estándar del reino de Dios, de acuerdo a lo que estamos aquí leyendo, pero yo os digo, 5:22 de Mateo, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo. Aquí de repente estas palabras no tienen el mismo peso para nosotros, pero hay que ver cuántas palabras tienen el mismo contenido hoy por hoy. ¿Ah? ¿Cuánto le está diciendo, cuánto le decimos a un hermano, a la esposa, al esposo, a un hijo, con enojo, con molestia? Y le decimos, es que, perdón la palabra, no es vulgar, pero sí es algo dura. ¿Ah? Que usted es un tonto. ¿Ah? ¿Cuándo le han dicho eso? No me lo responda, pero se lo han dicho con enojo. Que esto es un bruto. Cualquiera que menciona palabras con esa ira y con ese enojo, ya ante el Señor, de acuerdo a la justicia de Dios, de acuerdo al juicio de Dios, ya es digno de ser llevado a juicio. Ahora, le agrego algo. Usted sabe que la palabra de Dios dice claramente, para que cuidemos más la boca de aquí en adelante, que este año 2020 nuestra boca y nuestra lengua sean capaces nada más de producir una sola clase de agua, una fuente, dice Santiago, porque ninguna fuente produce dos aguas, agua dulce y agua amarga, ¿verdad que no? Ninguna. Así que de nosotros no puede salir, por un lado, bendecir a Dios y por otro lado, maldecir a nuestro hermano. Eso contradice la verdad de Dios. Eso contradice la justicia de Dios. Eso contradice lo que el reino de Dios dice. Usted ahora vive sobre estos principios o bajo estos principios. El que es capaz de refrenar su lengua es capaz de refrenar todo. Una vez más, si no lo sabe, lo aprendemos. Porque el que es capaz de refrenar su lengua es capaz de refrenar todo su cuerpo. Ajá. Así como un barco es guiado por un pequeño timón, una pequeña cosa ahí que se mueve atrás. Así la lengua a veces nos guía hacia cosas terribles. Así que este año 2020 es un año para ponerle mucho cuidado a esta lengüita. ¿Cuántos tienen una? Ajá. Sí, todos tienen una lengüita. Algunos más grandes, otros más chiquitas. Sí. Yo le aconsejo, saque la lengua, cierre los dientes, ¿verdad? Muérdase. Sí. Rico. Porque en ella estamos dejando que obre la ira de Dios muchas veces. ¿Cuántos estaba diciendo antes? Vuelvo a lo que decía. ¿Cuántos están permitiendo que el sol se ponga sobre su enojo? Esto lo enseñamos acá de dos formas. De dos formas lo enseñamos. Preste atención, para que, al igual que Jesús, que les estaba diciendo a usted, les estaba diciendo a esta gente, ustedes oyeron que fue dicho. Pues entonces usted analice. Por ejemplo, ¿se puede enojar uno, pastor, entonces? Entonces no se puede enojar, ¿qué tira? ¿De no se puede vivir? ¿No se puede vivir? Amado, la Biblia dice, no está diciendo que usted no se puede enojar. Este muchacho decía, no se puede vivir así, decía.
Imagínense. Es que Dios es un Dios justo. Es un Dios verdadero. Entonces, ¿qué problema? ¿Será que no se puede enojar uno? No, no está diciendo eso la palabra. No está diciendo eso el Señor. No está invitándonos a vivir en una vida que no podemos vivir. Está diciendo, usted enójese, pero no deje que el enojo tome control sobre su vida. ¿Sí? No deje que se aire usted y que la ira lo lleve a pecar. ¿Ah? Más le vale que se controle. ¿Y cómo me logro controlar? ¿Ah? Es que yo soy así, ¿cuántos dicen? ¿Ah? Es que yo tengo un carácter muy fuerte. ¿Cuántos han dicho eso? Levante la mano los que dicen. Allá, hay más que uno. ¿Cuántos? Déjenme preguntarle esto, métase aquí conmigo. ¿Cuántos son de aquellos que dicen, yo tengo un carácter muy fuerte para decir y describir, que no se pueden controlar, que dicen las cosas a como les viene, ¿ah? Que se enojan en 2 momentos, que dicen lo que piensan sin importar qué? Cuando alguien está diciendo, yo tengo un carácter muy fuerte, se está refiriendo a algo así como eso, que no lo controla, no se detiene. ¿Verdad que sí? Yo le voy a traer una verdad, la verdad de Dios. Y le quiero corregir la idea de eso. No, usted lo que menos tiene es carácter. Usted lo que tiene es mala crianza. Porque si tuviera el carácter formado, ¿ah? Se puede retener, se puede abstener, se muerde la lengua y dice las cosas como se deben de decir, cuando se deben de decir. ¿Ah? Punto. Pero ¿cómo hago yo si yo no puedo? Bueno, parta por arrepentirse y entregarle su corazón a Jesucristo, porque la palabra de Dios a mí me enseña que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces, ¿cómo es que usted no tiene eso? No tiene eso porque no se ha entregado seguro al Señor todavía, porque cuando Él vino a su vida vino con todo. ¿Ah? Vino con todo. O no ha sido enseñado, o usted no le ha dado, la gana de ponerlo por obra. Punto. Ve. Entonces, vuelvo al punto. El Señor vino, Jesús dijo, arrepiéntase, porque el reino de Dios, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Una forma de gobierno nueva, bajo una justicia y bajo una verdad que trasciende lo que ya fue dicho, y ahora se establece una nueva verdad para que ustedes vivan conforme a esa verdad, conforme a esa justicia. La otra connotación, porque les dije que había 2, no vaya a ser que alguno está apuntando y dijo, el pastor dijo una y no dijo la otra. ¿Ah? De esto que cité del pasaje. No permitáis que el sol se ponga sobre su enojo. Lo otro que esto implica es que usted no se va a permitir, de acuerdo a este nuevo estilo de vida que está viviendo, bajo este gobierno que usted ha aceptado vivir. ¿Cuántos han aceptado vivir bajo el gobierno de Dios? Bueno, hoy yo voy a ser llamado porque hay bastantes todavía que no. Entonces hoy hay un buen resultado, hermanos. Al final de la alabanza, al final de la palabra, yo ocupo gente aquí porque vamos a ser llamados a arrepentimiento. Hay varios que hoy los vamos a alcanzar para el Señor. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Sí, yo creo. Entonces dice, ponga atención, porque esto pareciera que fueran cosas viejas, dichas, sencillas y simples, pero son cotidianidades que nos acontecen todos los santos días, y esto nos están llevando a vivir fuera de la justicia de Dios. Y ahorita le voy a leer el problema que es vivir fuera de la justicia de Dios, que por eso le estoy explicando esto primero. Cuando usted permite que el sol se ponga sobre su enojo, que es airarse y molestarse y gritar y no refrenar su lengua y dejar salir sapos, culebras, ranas y centellas de su boca, eso es uno. El otro tiene que ver con el día. Con el día. Yo me molesté aquí con Lillian Thomas.
esta que yo por cariño le digo la macha. Estoy molesto. Ajá. Y dejo que el asunto pase un día, 2 días, 3 días. Mi molestia, el primer día es así. Segundo día es así. Tercer día es así. Cuarto día no aguanto ni ver a esa mujer. ¿Por qué? Porque está echando raíces y todos los días el sol trae vida sobre lo que está sembrado, sea bueno, sea malo. ¿Crece o no la cizaña a la misma vez? ¿Es buena la cizaña? ¿Es mejor que el trigo? No. Pero crece el trigo, crece la cizaña. ¿Por qué? Porque todos los días hay luz y hace que la semilla crezca. No es diferente. Cuando usted tiene una semilla, una raíz de molestia, hay una semillita de molestia, va a convertírsela en algo de amargura, porque va a crecer si lo deja todos los días. ¿Me hago entender? Entonces la palabra de Dios cuando dice, no deje que llegue allá, venga, quite la semillita, no la deje echar raíces. Entonces yo vengo y aplico la palabra. ¿Qué dice la palabra? Si tu hermano ha pecado contra ti, ven, búscalo, y tomándolo contigo aparte, hable con él. Eso dice de la justicia de Dios, eso dice el reino de Dios, ¿verdad que sí? ¿Lo ha leído? Dice, y si te oyere, habrás ganado un hermano. ¿Qué sigue diciendo la justicia de Dios? ¿Cómo es que procede el reino de Dios? Si no te oyere, ¿qué dice? Llama a otro contigo y confronte a su hermano. Sí. Si te oyere, habrás ganado un hermano. Y si no, entonces llame a 2, a 3, para que entren en razón. Ve que el gobierno de Dios tiene una forma, una forma de gobierno, una forma de proceder. No, está ahí y entra ahí por la puerta y ya ahí viene aquella, ya no es tan macha, ya la veo negra, ¿sí? Entonces ya no le digo la machita cariñosamente como yo le digo, y ya me vuelvo despectivo, y va a saludarme y yo como que, mira, hay telarañas ahí, y le doy la espalda. Aquí pasa eso, usted sabe. Hay gente que no ha querido vivir bajo el gobierno de Dios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Tendrá algo a qué morir esa persona? ¿Tendrá algo en qué menguar? ¿Tiene algo a qué morir? ¿Tiene algo movible que hay que arrancar? ¿Vio? Punto. Nos invita el reino de Dios a vivir en pleito. No soporto yo a la hermana. ¿Y cómo puedo decir? Dice la palabra también. Vea toda la palabra que hay para un tema. Que me concentré nada más en ese. Para un tema. ¿Qué dice la palabra? Ustedes van a pensar que de verdad me tengo un pleito con la negra ahora yo. No, nada que ver, la agarré de ejemplo, nada más. Es que estaba ahí al frente. ¿Qué dice? ¿Cómo puedo decir yo que amo a Dios y aborrezco a mi hermano? ¿Cómo puedo decir? Pastor, es que me ha hecho demasiado daño. Pastor, es que usted no sabe. Y es que yo lo veo y a mí me recuerda todo lo que hice, me revuelve la panza y se me quita el hambre, pastor. Y vamos a tomar la cena del Señor y dice, yo mejor no la tomo porque, o sea, quiere seguir viviendo de esa forma. Entonces, si viniera el Señor en ese momento, de ahí no pasa usted por el ojo de la aguja, no pasa. Tiene demasiado tarugo, demasiado paquete, no cruza. Por la justicia de Dios no pasa. Voy a leerles el pasaje. Hay tantos, elegí algunos. Voy a leer Timoteo, 1 Timoteo 6:11. Hay tantos, ahorita vamos a ver otros. 1 Timoteo 6:11. Dice, esta es una versión diferente a la que he estado leyendo. Porque el Señor ama la justicia, dice, y no abandona a quienes le son fieles. El Señor los hará prosperar para siempre, pero acabará
con la descendencia de los malvados. O sea, dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. ¿A qué nos ha llamado Dios? A justicia, a piedad, a fe, al amor, a la paciencia, a la mansedumbre. ¿Ah? Dice Santiago 1:20. Subraye me gusta mucho lo que dice Santiago 1:20. No está ahí mi lista de versos, hermano Eiter. Santiago 1:20 es muy claro en esto, dice. Voy a leer el 19. Pero por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto, ¿qué dice? Para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, y Dios desecha al injusto. Dice Salmos 34:15, los ojos del Señor están sobre los, ¿qué? Los ojos del Señor están sobre los justos y atentos al oído, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Qué raro, el Señor no me responde. Yo le oro y yo le oro y le oro y le oro y no me responde. Ajá. ¿No será que usted tiene así tarugo con un hermano? Así grandote. Imagínese que la palabra de Dios en este particular dice, y no está el verso, pero dice, si usted se acuerda que tiene algo contra su hermano, o que su hermano tiene algo contra usted, ¿sabe qué nos dice la palabra? ¿Sabe qué nos dice el reino de Dios? ¿Sabe qué nos dice la justicia de Dios? ¿Sabe qué nos dice la verdad de Dios? Dice, vaya, deje sus ofrendas ahí. Usted sabe. Entonces ahora, y vaya, póngase de acuerdo con el hermano. Si yo hubiese tenido un problema realmente, una molestia con esta hermana, ¿qué tuve que haber hecho? Sigo con vos. ¿Sí? Yo tuve que haber, de acuerdo a la justicia de Dios, al gobierno de Dios, yo tuve que haber esperado. Yo no tuve que ni siquiera haber traído mi ofrenda, ¿sí? Porque yo vengo y la echo. Nadie sabe. ¡Pum! Allá va, luego la apartan, la cuentan y la distribuyen. Sí, está bien, aquí nada pasa. Yo no me doy cuenta. Y no importa que yo me dé cuenta, eso no es importante. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que como Dios es un Dios justo, es un Dios verdadero, es recto en sus cosas. Él dice respecto a esto, porque Dios mira el corazón del hombre, así lo va a recompensar, ¿sí? Usted entonces da su ofrenda y aquí se aplica para todo lo que se usa y en las finanzas de la iglesia no le pasa nada. ¿Sabe dónde pasa? En sus finanzas. En sus finanzas. En sus finanzas es donde no tenés la bendición que deberías tener. En sus finanzas es donde usted va a experimentar al devorador devorando sus finanzas. En sus finanzas es donde usted va a experimentar que lo que recibe no le aguanta, no le alcanza. ¿Se da cuenta? Entonces, la próxima vez, antes, yo aprendiendo esto, sabiendo esto, antes de traer mi ofrenda, yo voy mejor y me arreglo con mi hermano. ¿Para qué? Para que mi provisión, para que la que queda en mis manos, Dios la guarde, Dios la prospere, Dios la haga alcanzar, Dios la multiplique, que Él reprenda por mí al devorador. ¿Me hago entender? Por eso, amado, tenemos que aprender cómo gobierna cuando dice arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Tiene toda una connotación sobre toda área, no solo una, que me enfoqué en una, tiene una connotación muy amplia. Afecta todo en su vida. Vuelvo a lo que quería terminar de decir. Uy, pastor, pero es que yo lo veo y me revuelve el estómago por todo lo que me hizo, todo lo que me ha hecho. ¿Sabe qué dice el texto?
¿Cómo dice el texto? Dice, si te acuerdas, pon atención, si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. O sea, a mí me hicieron daño y de acuerdo a la justicia de Dios y al reino de Dios y a la verdad de Dios, yo no debería esperar que mi hermana venga y se ponga a cuentas conmigo. ¿Qué dice la justicia de Dios? Dice, vaya usted y póngase a cuentas con ella. ¿Qué cosa? ¿Cómo funciona el reino de Dios? Tan diferente, ¿verdad? El mundo, mejor no nos hablemos, no se me cruce en el camino, usted y yo ya no somos amigos, la bloqueo del Face, la bloqueo del WhatsApp, le quito, la borro los contactos, ya no nos volvemos a ver. Seguimos viniendo a la iglesia, pero se sienta allá y yo me siento allá. En el reino de los cielos, si el Señor viene por los dos, yo no sé cómo van a caber. Cierto que dice, hay muchas moradas, en la casa de mi padre hay muchas moradas. ¿Será que el Señor hizo departamento para los amargados, aburridos y enojados? Y para los que en la tierra todos se portaron más bien, unos los más malitos y estos los más buenitos. ¿Será así? ¿Será que así funciona el reino de Dios? Allá no entra nada de eso, hermano. Ajá. Arrepentidos. ¿Será que tenemos algo de qué arrepentirnos? ¿Verdad que sí? Al fin y al cabo, hoy vamos a tener que hacer llamado. ¿Sí? Al fin y al cabo, hoy vamos a tener que hacer llamado. Porque mencionamos, mire, usted sabe que Jesús en el capítulo 5 de Mateo, en el capítulo 5 sigue hablando. Jesús se la suelta a todos ellos. Un ratico, vea. Citemos algunos, nada más, ya vamos a terminar. Vea lo que dice el 27. A ver, por aquello que usted dice, ¿dónde está ese verso de la ofrenda del altar? 5:23, léalo. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Y ahí va. Ve, ahí estaba el bíblico. ¿Sí? El 27. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. ¿Cuántos van a cometer? Seguro van a levantar la mano. ¿Cuántos han cometido adulterio? Pues nadie, todo el mundo está limpio. Pero aquí viene Jesús con su justicia y con su verdad. ¿Sí? No. Hay historias de eso, usted sabe. Hay historias que el pastor ha preguntado y allá un hermanito ahí muy humilde. Sí, pastor, yo ayer. Bueno, por eso no voy a preguntar, porque mejor eso lo vemos en privado. Sí, va y levanta la mano y dice, ay, sí, yo, la perica. 28 dice, Jesús dice, pero yo digo que ay. Oiga, la justicia de Dios, la verdad de Dios, el reino de Dios se las trae. Adulterio nadie, ¿verdad? Nadie, aquí nadie hoy. Estos días atrás, entre el cambio del año nuevo y dejando el año viejo, nadie se dio unas vacaciones. Yo creo que con esto veo mejor, sin esto a lo largo. Pero dice, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Vio? Como el Señor en su reino, en su justicia. Entonces, cuando digo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿será que tenemos algo que arrepentirnos? No, pero aquí también hay que cambiarle un poquito a género. Y cualquiera que viendo un varón para codiciarlo, hay que ponerlo ahora también, porque ahora son más mandadas. ¿Sí? Ya se vuelan. Y ahora no, eso de que el hombre el que proponía, no, a uno se le para el pelo. ¿Sí? Se le para el pelo. ¿Ha escuchado algún testimonio de esos? ¿Sí? No sea bárbaro. Dios lo libre a uno. Yo recuerdo cuando yo era taxista. No sé si es que querían el viaje gratis o qué. Pero yo tenía que andar predicando cada rato. ¿Sí?
Los taxistas, pónganse en vivo porque se le montan a uno unos bichos raros ahí. ¿Sí? Satanás en aguas, hermano. Cosa tremenda. Dejemos esa historia. Dice, cualquiera que mire una mujer o un varón, vamos a agregarle aquí, para codiciarle, ¿ya pecó? ¿Vio? ¿Ya pecó? Y dicen los solteros, ¿qué salvada? Porque habla del adulterio. ¿Ah? No, habla de la codicia, ¿saben? Para desearla, para desearlo. Tremendo. Y así Jesús se va. El 31 también fue dicho, pero yo os digo el 32. Además el 33, habéis oído, pero el 34, pero yo os digo. Y oísteis el 38, pero yo os digo el 39. Y oísteis el 43, pero yo os digo el 44. Y ahí va. ¿Qué estamos estableciendo en esta mañana, amados? El Señor prefiere que nosotros vivamos en justicia y verdad antes que estarle ofreciendo promesas y sacrificios. Eso usted lo puede ver en Proverbios 21:3. El Señor prefiere que vivamos en la justicia de Él y en la verdad de Él antes que andar haciendo promesas que no vamos a cumplir y haciendo esfuerzos que supuestamente queremos alcanzar y lograr y no hacemos. Anda en la verdad de Dios, eso es todo lo que Él le pide. Anda en la justicia de Dios, eso es todo lo que Dios nos pide. Punto y aparte. Así que yo creo que debemos hilar más fino. Yo les invito a hilar más fino, porque usted y yo queremos bendición de Jehová, sí, porque usted y yo queremos ver prosperidad de Él, porque usted y yo queremos ver paz, días largos, buenos en nuestra familia, porque usted y yo queremos experimentar toda la benevolencia del Señor, porque queremos saborear de vivir bajo el reino de los cielos. Más sin embargo, hay que hilar y un poquito más fino. Hay que revisar, porque lejos de haber pasado a un pacto más liviano y más suave, yo digo todo lo contrario. El pacto antiguo era ojo por ojo, diente por diente. El de ahora, si antes hacías esto, ahora yo más bien le digo que si hace esto, está en problemas. Es para hilar más fino. Es para velar sobre nuestro camino. Es para que nosotros cuidemos nuestro andar. ¿Cómo estamos hablando? ¿Cómo estamos respondiendo? ¿Cómo estamos nosotros conviviendo? Todas esas cosas nos llevan a hilar más fino en nuestro diario vivir. Así que yo creo que definitivamente hay mucho a qué morir en nuestras vidas. Hay mucho a qué menguar en nuestras vidas. Hay mucho a qué remover en nuestras vidas. Pero el Señor es el único que puede hablarle a usted y a su corazón de qué tanto hay que disponerse para que el Señor obre en nosotros. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Dice 1 Timoteo 6:11, tú en cambio, hablándole a nosotros, hombre de Dios, huye de todo esto y esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Porque el Señor ama la justicia y abandona a quienes le son y no abandona a quienes le son fieles. El Señor los protege para siempre, pero acabará con la descendencia de los malvados. Los ojos de Jehová, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Amada iglesia, hay algo que poner en remojo. No son mis barbas, son las suyas. Yo pongo las mías. ¿Cree usted que en esta mañana hay algo que poner en remojo? ¿Cree que hay algo que revisar? ¿Cree que hay algo que usted debe salir consciente de este lugar
para tomar ciertas pautas, ciertas acciones? ¿Será que la próxima vez que va a traer ofrendas lo piense 2 veces? Porque hay que arreglarse con el hermano. Oiga, esto es un paso de fe. Decir esto como pastor, más de uno dice: no, hombre, estoy feo, ya no voy a volver a ofrendar ni a diezmar, porque tengo bastante en qué. Bueno, si eso pasa, que la ofrenda y los diezmos menguan porque usted decide hacer lo que es correcto, o se retiene y se cierra, yo no voy a hacer eso. Yo no puedo callarme. Yo no busco mi beneficio. Yo busco fruto, dijo Pablo, que abunde en vuestra cuenta. Hay que decir lo que hay que decir. Cada uno decide. El reino de Dios es mejor que todo lo que usted pueda imaginarse, pedir, entender o esperar en esta tierra. Dios es un Dios justo, Él es fiel. Y si vivimos en su justicia y en su fidelidad, así como en su verdad, vamos a experimentar la provisión de Dios, el cuidado de Dios, el favor de Dios. Póngase sobre sus pies si gusta. Pero esta mañana es una mañana para meditar en esos caminos. Y para reflexionar, ¿a qué debo morir yo? Ahí donde está, si gusta de cerrar sus ojos, meditar un poco, reflexionar. Y si usted hoy está aquí y a través de esta palabra Dios le está hablando, y usted está diciendo: bueno, no, yo no conozco el reino de Dios, yo no conozco nada del reino de Dios, yo no conozco nada de su verdad, porque nunca he vivido para Él, porque chiquillo me llevaban a la iglesia, mi abuelo, mi abuela, mi mamá, pero yo luego me aparté. Si usted está aquí hoy y entiende que ha estado viviendo su vida fuera de la voluntad de Dios, aquí no hay nadie para juzgarle, aquí hay gente para guiarle a tener ese momento de reencuentro con su Padre Celestial. Si usted este año está dispuesto o dispuesta a vivir para el Señor y cree que esta es la mañana, y es la mañana porque no tenemos otra, no tenemos otro día, este es el momento para entregarle su corazón a Jesucristo, para comenzar a dar pasos de fe que le lleve a vivir conforme a su verdad y a su justicia, conforme a sus principios. Si usted necesita ser instruido en la palabra, llevar un seguimiento, pues aquí estamos dispuestos para dárselo. Pero primeramente es necesario entregarle el corazón al Señor.